campo de batalla, yo lo sé, pero Dios nunca te ha dado carga que no puedas vencer. Sé que has tenido muchas dudas en tu mente, no puedes entender, pero Dios dijo que tú llegarías, es porque Él ha sido fiel. Camina y resiste. Ha sido dura la caída, pero yo te levantaré. Camina y resiste. Aunque soplen vientos contrarios, aquí estaré. Camina y resiste, tú no estás solo, porque estoy contigo, yo soy tu abrigo. Camina y resiste, tú no estás solo, lo que te he prometido, yo lo he cumplido. Camina y resiste. Esfuérzate y sé valiente, te dice Jehová. Sé que tu proceso ha sido fuerte, pero Él te sanará. Camina y resiste. Ha sido dura la caída, pero yo te levantaré. Camina y resiste. Aunque soplen vientos contrarios, aquí estaré. Camina y resiste, tú no estás solo, porque yo estoy contigo, yo soy tu abrigo. Camina y resiste, tú no estás solo, lo que te he prometido, yo lo he cumplido. Camina y resiste. Camina y resiste, tú no estás solo, porque yo estoy contigo, yo soy tu abrigo. Camina y resiste, tú no estás solo, lo que te he prometido, yo lo he cumplido. Camina y resiste. Camina y resiste. Santiago capítulo 4 versículo 7 leímos, donde dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en cierta ocasión había una señora que llega a su pastor para pedirle oración, porque el diablo no la dejaba quieta. Después de que el pastor ora por ella varias veces, se dice que la señora seguía con el mismo problema, hasta que indagando el Señor le reveló al pastor lo que ocurría. Cuando la mujer volvió de nuevo a pedirle al pastor la oración, el pastor le pregunta lo siguiente. Le dice: hermana,
¿Usted sabe lo que comen los leones? La señora le contesta al pastor, diciendo: los leones se alimentan de carne. Y el pastor le responde: pues hermana, eso es lo que usted tiene, mucha carne. En otras palabras, lo que el pastor le quería decir a esta hermanita era que ella estaba siendo atacada porque le estaba dando cabida al enemigo, al ella vivir conforme a los deseos de la carne. Porque algo que tenemos que nosotros entender es que el enemigo es un aliado de la carnalidad del hombre. Y el propósito del enemigo, atacarnos a nosotros, ¿verdad?, usando nuestra debilidad humana, es para destruir la obra de Dios e impedir que la obra de Dios progrese en nuestra vida. El creyente que tiene la intención de vivir una vida agradable delante de Dios debe de saber lo siguiente: debe de saber que siempre será acechado por el maligno y por el mal. Mira a la persona que está a su lado, dígale lo siguiente: usted tiene un enemigo que se llama Satanás. Siempre seremos nosotros como creyentes, hijos de Dios, acechados por el mal, por el maligno. Por eso que nosotros nunca debemos perder el enfoque contra quién estamos nosotros luchando diariamente. La guerra que nosotros estamos lidiando como creyentes, dice la palabra del Señor claramente que no es contra una persona. Si vamos ahí al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, Pablo dice lo siguiente: que la lucha en la cual cada uno de nosotros como creyentes tenemos no es contra carne ni sangre, sino él dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que sabemos que detrás de todo esto está el maligno, el diablo. Y nosotros debemos entender claramente que esa es la guerra en la cual nosotros estamos lidiando. No es contra una persona de carne ni de sangre, sino contra el mismo diablo, contra el mismo infierno y contra los deseos carnales de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto pueden adorar al Señor en esta hora? Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos saber la guerra espiritual en la cual nosotros estamos lidiando. Muchos le tienen miedo cuando se habla del diablo. Pero algo tenemos que entender es que nosotros como creyentes, como hijos, hijas de Dios, vamos a ser acechados por el mismo enemigo, por el diablo. El diablo es aquel que está detrás de todas estas guerras espirituales. Es el que te impide a que usted progrese en la vida cristiana. Él es el que está detrás de todo esto, y los pecados de la carne son la base en la cual el enemigo utiliza para exponernos a ser su presa. Así que si nosotros le damos cabida al enemigo, es ahí donde él toma ventaja. El enemigo busca que nosotros le demos o le abramos una puerta de oportunidad. Por eso que nosotros no podemos darle cabida, no podemos permitir que el enemigo gane ventaja alguna sobre nuestra vida. No podemos permitir que esa puerta se abra. Y esa puerta que me estoy refiriendo es volver a lo que antes éramos. No vuelva a lo que antes usted era. Si Dios lo cambió,
procure usted vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto bendicen su nombre en esta hora? No podemos nosotros dejar llevarnos por nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y usted dirá, pastor, ¿cuál es esa vieja naturaleza pecaminosa? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pablo les habla a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, versos 13 y versículos 16 al 21. Y él le dice a esta iglesia: ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Así que el que le sirva a Cristo ha sido libre de las garras del infierno. Y él dice, son llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que sabemos que si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro exclusivo Salvador, Él nos libertó de las garras del diablo. Pero aún tenemos que entender que hay una lucha constante en la cual nosotros tenemos. Y es que la vieja naturaleza pecaminosa, esta carne con la cual usted convive, usted duerme, siempre está ahí tratando de tentarla a usted para que usted haga lo contrario de la voluntad de Dios. Y Pablo aquí le dice a la iglesia de Gálatas, le dice, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Antes el enemigo era el que tomaba rienda de nuestra vida y hacía lo que quería. Pero hoy en día tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Levante sus manos y alaba al que vive para siempre. Aleluya, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así que él dice, no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ya el diablo no tiene control de su vida, pero tenga en cuenta que la vieja naturaleza siempre está ahí, queriendo impulsarlo a usted a hacer lo contrario a lo que Dios desea. Aleluya. La naturaleza pecaminosa, dice Pablo, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y él dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Esto es muy importante aquí. Porque lo que él está diciendo aquí es que ya ustedes no viven una vida de apariencia. Aleluya. Ya no van a obedecer a Dios por medio de una conducta exterior y mediante el esfuerzo humano, sino que ahora ustedes obedecen a Dios porque tienen al Espíritu Santo de Dios que los guía. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor que vive para siempre? Esa es la diferencia de aquel que le sirva a Dios y aquel que no le sirva a Dios. Aquel que no le sirva a Dios desea vivir una vida, una buena vida, pero no puede. Pero aquel que le sirva a Dios tiene la guianza del Espíritu Santo, tiene esa fuerza sobrenatural, tiene el poder, tiene la unción para vencer el día malo. A su nombre damos gloria. Pero tenemos que entender que está aún esa vieja naturaleza pecaminosa que desea impulsarnos a que hagamos lo contrario, hagamos lo contrario del Espíritu. ¿Y cuáles son? Fíjese, esos deseos carnales. En el versículo 19, ahí Pablo comienza a enumerarlos. Él dice, ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los resultados son más claros, en los cuales son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros
pecados parecidos. Y él le dice, más bien nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo si deseamos heredar el reino de Dios. Así que tenemos que entender que como cristianos la lucha que tenemos es de oposición. Nuestro adversario, el diablo, y los impulsos de la naturaleza pecaminosa siempre son las que se oponen a las cosas de Dios. Sobre todo se oponen a que nosotros obedezcamos a Dios y le sirvamos. Tal vez usted tuvo una lucha espiritual para llegar en el día de hoy. Tal vez usted se levantó y ayer usted había preparado su ropa y tenía la disposición de venir a la casa de Dios, pero se levantó como con un impulso contrario. De repente le llegaron desánimo, de repente vinieron problemas, de repente pasó esto, de repente pasó aquello. Está esa lucha y la iglesia de Jesucristo tienen que entender que esa es la lucha. Siempre está ahí el enemigo y los impulsos de la naturaleza pecaminosa, ahí oponiéndose a las cosas de Dios. No desean que usted le sirva a Dios. Tal vez esos impulsos no se manifiestan en usted, pero tal vez se manifiestan en la persona que está a su lado. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden levantar las manos y alabar al que vive para siempre? Y le hace la guerra para que usted venga a la casa del Señor. Le hace la vida difícil para que usted le sirva a Dios. Pero gracias le damos al Espíritu Santo de Dios, que nos da nueva fuerza para que sigamos hacia adelante. Levante las manos y alabe al que vive para siempre. Que aunque nosotros estamos luchando incansablemente, está el Espíritu Santo de Dios ahí con nosotros como consolador. Aleluya, como nuestra guía para que podamos vencer el día malo. Aleluya. Pero tenemos que entender y conocer a nuestro enemigo. Tenemos que entender y conocer a nuestros enemigos. Y nuestro enemigo no descansa. Y él no descansa hasta lograr su objetivo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que ese enemigo, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho. Esto quiere decir que el diablo es un ser real, que anda en todo tiempo observando o vigilando al escondite todo lo que hace el cristiano. Aleluya, lo voy a repetir. Ese enemigo suyo, porque su enemigo no es el vecino, su enemigo no es el hermano o la hermana de la iglesia, su enemigo es el diablo. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Su enemigo es la vieja naturaleza pecaminosa. Y dice la palabra del Señor que ese enemigo siempre está observando cada movimiento que usted hace. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta lo que hacemos, cómo vivimos delante de la presencia del Señor. Porque ese enemigo anda al escondite a ver si usted le da una oportunidad para él meterse y destruir su vida. Por eso que el creyente no se puede descuidar espiritualmente. El creyente no puede ser ignorante de las maquinaciones y las artimañas del maligno. Lamentablemente hay mucho descuido en la casa de Dios. Muchos no tienen ya pasión para servir a Dios. Muchos ya han perdido la pasión de congregarse en la casa del Señor. Muchos ya no tienen la pasión de orar, de escudriñar la palabra del Señor, ni siquiera de vivir de acorde a la palabra perfecta de Dios. Y no entienden que le están dando cabida al enemigo. Es por eso que después, cuando el enemigo lo ataca, dicen: pastor, necesito la oración. No sé lo que me está pasando. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me vienen pensamientos contrarios? ¿Por qué me siento desanimado o desanimada? Es porque de una u otra forma le hemos dado cabida, le hemos dado lugar al enemigo. Pero la palabra del Señor ahí en el mismo Primera de Pedro, en la epístola de Pedro, aleluya, capítulo 5 versículo 8 dice: sé
de espíritu sobrio y está en alerta. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11, él dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Así que nosotros tenemos que discernir, escuche bien, tenemos que discernir las influencias espirituales. Usted tiene que saber cuándo es Dios y cuándo es el que se está manifestando el mismo diablo. Así que no escuche toda voz, porque también el diablo confunde, el diablo engaña. Usted tiene que discernir el mundo espiritual, discernir y también identificar las influencias espirituales, porque esas influencias espirituales son las que atan a las personas para que vivan una vida de pecado. Pero tenemos que nosotros ser sobrios. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? No podemos ser ignorantes. Ahora, la forma como el creyente le hace frente al enemigo y le hace frente a los impulsos carnales, ahí está la respuesta. Santiago capítulo 4 versículo dice, en la segunda parte de ese versículo dice: resistid al diablo. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? Mira a la persona que está a su lado y dígale: resistencia, resiste, resistid. Dice, o sea que aquí vemos que la forma como el creyente le hace frente es haciendo resistencia al diablo y a los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Fíjese, dice: resistid y al diablo, y huirá el diablo de vosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive para siempre? En otras palabras, el creyente no puede darse por vencido. El creyente no está llamado para salir corriendo. El creyente no ha sido llamado para que huya o para que le tenga miedo al enemigo. Más bien el diablo es el que tiene que salir corriendo. Por eso es que cuando usted oiga algo raro en su casa, diga: mira, así como entraste vas a tener que salir en el nombre glorioso de Jesús. Aquí vemos la llave, la clave para nosotros operar contra nuestro enemigo y contra los impulsos carnales es resistencia, teniendo resistencia, demostrando resistencia. Y la palabra resistir que usa el apóstol Santiago significa estar en pie y en contra. Estar en pie y en contra. O sea, estar parado. Aleluya. Y sabemos que estamos nosotros parados sobre la piedra angular que se llama ¿quién? Se llama Jesucristo. Y es Jesucristo es el que nos sostiene. Por eso es que estamos de pie. Porque estamos de pie por la misericordia y el amor de Jesucristo. A su nombre damos gloria. La iglesia de Jesucristo está de pie. Ha sido fundamentada sobre la roca que se llama Jesucristo. Y Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo: ni la puerta del infierno podrá prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Así que tenemos que nosotros estar de pies en contra del maligno y sus engaños. Pero escuche bien. Debemos entender que para poder nosotros tener resistencia contra el maligno y contra los deseos carnales, nuestra fe debe estar fortalecida. Mira a la persona que está a su lado, dígale: fortalece tu fe. Dígale: fortalece tu fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe. El apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice: pero resistirle
firmes en la fe. Resistirles firmes en la fe. Nuestra fe tiene que estar fortalecida. Un creyente que está espiritualmente débil y agotado en su fe nunca va a poder resistir al diablo, sino será impulsado fácilmente por los deseos pecaminosos de la carne. El creyente vence los ataques del enemigo cuando su fe está fortalecida y está puesta totalmente en Dios. En otras palabras, cuando hay un avance en la vida espiritual del creyente, cuando hay una comunión con Dios, cuando hay una madurez en el carácter del creyente, y el creyente vive una vida responsable con un testimonio coherente, va a poder hacerle resistencia al enemigo. Tenemos que nosotros fortalecer nuestra fe, procurar creer en Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban al que vive para siempre? Capítulo 4 del libro de Mateo, ahí vemos el mejor ejemplo de resistencia contra el maligno. Resistencia. Mira a la persona que está a su lado, dígale: resistencia. Tenemos que resistir al maligno. Ahí vemos el mejor ejemplo. Ahí vemos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra del Señor que después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo necesidad humana. Y el enemigo, al ver esto, dice que ahí quiso aprovecharse, vemos aquí, quiso aprovecharse para tentar a Jesús. Y lo tentó. Dice en el versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Ahí vemos que se registra que tentó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Aleluya. Por eso, como yo le decía al principio, el enemigo no descansa. Siempre está al acecho, buscando a que usted le dé una oportunidad. Pero qué lindo que aquí vemos el ejemplo de Jesús, de alguien que tuvo resistencia, que aunque fue tentado 3 veces, esas 3 veces pudo resistir el día malo. Jesús estaba seguro en lo que profesaba, que dice el versículo 10, que en la tercera Jesús le respondió al diablo, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? Vemos a uno que usó que la fe, y nuestra fe tiene que estar plantada y puesta en algo seguro. No debe estar puesta en el hombre, debe estar puesta en Dios, porque el hombre falla, pero Dios nunca nos falla. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús le dijo: porque escrito está, tienes que adorar a tu Creador. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 11? Que el diablo entonces lo dejó. Así que resistamos nosotros, como fieles soldados que somos, todos los ataques del diablo. Tenemos que resistir todos los ataques del diablo. Tenemos que nosotros resistir los impulsos de la vieja naturaleza pecaminosa. No podemos nosotros darnos por vencidos. Sea el ataque que usted está recibiendo por el mismo infierno, siga resistiendo. Manténgase firme. Manténgase perseverando, poniendo su fe en esa promesa que fue declarada sobre su vida. Porque sí, la vieja naturaleza está ahí, nos trae duda. Y a veces decimos: Señor, pero tú me prometiste esto, y cómo es que yo no estoy viendo los resultados.
Mira, amados hermanos, tan solamente es una prueba. Dios está probando su fe, como yo hablaba el pasado domingo, así como probó la fe de Abraham. Aleluya. Pero lo que tenemos que nosotros hacer es resistir el día malo, porque nosotros hemos sido llamados para que seamos vencedores. No somos un pueblo en derrota, somos un pueblo que disfruta la victoria. Y cuando nosotros nos mantenemos ahí firmemente, el diablo va a huir de vosotros. Así que vamos a tener resistencia. Este es el día que Dios nos dice a nosotros: resiste la prueba, resiste las calumnias, resiste, mantente firme, párate firmemente en esa promesa que ha sido decretada y declarada sobre su vida. Y eso es lo que te va a ayudar a vencer todo obstáculo por haber. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde.